fucking hump. El concepto de la maldad es uno de esos temas que le llama la atención a muchísima gente y muchísimos artistas han sido influenciados por ellos. A lo largo de la historia nosotros como seres humanos nos hemos hecho muchas preguntas acerca de qué es la maldad, qué es una persona mala, qué es una persona buena, cómo sabemos que es algo malo, el mal tiene un origen, la maldad nace de algún lado, la maldad es independiente o tal vez simplemente es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué realmente sucede con el tema de la maldad? Por eso es que a lo largo de la historia muchísimos artistas se han esforzado en imprimir sus pensamientos y su forma de ver este tema. Podemos ver libros, podemos ver pinturas, dibujos, música. Y en el tema del arte popular o el arte más actual o moderno no es la excepción. Y así hemos visto que a lo largo de los últimos 100 años ha habido una gran cantidad de películas, cortometrajes, novelas, caricaturas, etcétera, que tratan de hablar acerca de la maldad. Y eso es justamente de lo que les quiero hablar este video. Quise seleccionar 5 ejemplos de las producciones más diferentes posibles, desde películas independientes, desde series de animación. He seleccionado ciertos ejemplos y ciertos personajes de cómo el ser humano se ha encargado de explicar la maldad en los últimos 100 años para producciones audiovisuales. El punto de este video es demostrar cómo cada cultura y cada personaje tiene su propia manera de explayar este concepto. También he seleccionado cada una de estas producciones porque específicamente creo que desde un punto de vista técnico están muy bien logradas y quiero tocar un poco esa parte. También los quiero compartir al final de cada uno de ellos otros ejemplos acerca, si les interesa algunos de estos temas de los que les estoy hablando, pueden checar estas otras películas que a mí me han gustado bastante y que me recuerdan bastante este tema. Abajito en la línea de tiempo voy a dejar los tiempos en los que voy hablando de cada tema por si se lo quieren saltar, porque puede ser que mencione spoilers. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Francisco Morales y esto es Cine de Todos. El primer ejemplo del que quiero hablar es de la maldad como cosa omnipotente. La maldad que no puede ser detenida, la maldad que no conoce conceptos como la moral, como la ética, como el bien y el mal, la maldad que ni siquiera piensa lo que está haciendo. En este caso, los estadounidenses siempre han sido unos genios a la hora de hacer este tipo de personajes. Yo quiero seleccionar a uno de mis personajes favoritos de una de mis películas favoritas, que es Anton Chigurh de Sin Lugar para los Débiles de los hermanos Coen. Esta película apareció a mediados de los años 2000 y sigue siendo muy vigente debido a muchos problemas que hemos estado viviendo en la frontera entre Estados Unidos y México. La historia, como ya lo he explicado en algunos de mis otros videos, realmente es algo sencilla. Es de una persona que se encuentra un fajo de billetes y quiere escapar con él. A todo esto lo persigue un asesino serial y la película se trata de esta persecución. Ahora bien, el personaje de Anton Chigurh es realmente muy interesante porque nunca sabemos mucho acerca de él. No sabemos qué es lo que lo motiva, no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde va. De hecho, ni siquiera hay un punto en la película donde nos puedan dar algo de este personaje. Chigurh muchas veces es tratado como una especie de fantasma. Durante la película hace muchas cosas, de hecho mata a demasiados personajes dentro de ella, pero nunca parece tener ni un solo resentimiento, ni una sola emoción, ni un solo arrepentimiento. No parece interesado, no parece feliz, no parece triste, no parece absolutamente nada. Es un ser totalmente sin emociones y eso es lo que lo convierte tan terrorífico, porque es un ser humano. Es una persona, pero que no tiene ninguna conexión con las personas que lo están rodeando. Desde el momento en que vemos cómo hace las cosas, cómo se viste, cómo se peina, podemos ver que él está totalmente ajeno de la realidad que lo rodea. De hecho, uno de los comentarios más interesantes que me han parecido acerca de esta película es que siempre se dice, es muy gracioso el hecho de que él trata de encajar con el resto del mundo para verse normal, pero no lo logra porque él simplemente no es una persona común y corriente. Sir, I ain't at liberty to give out no information about our residents. Where does he work? Did you not hear me? We can't give out no information. Y esta es una especie de maldad realmente muy terrorífica, el pensar que existen personas que no tienen ni un ápice de humanidad, que no tienen un ápice de sentimientos, que si te puedes encontrar con él
tal vez él ni siquiera tenga una verdadera razón de querer hacerte algo, pero lo puede hacer. De hecho, la película cierra con un muy buen diálogo final en donde una de las protagonistas le pregunta: ¿por qué haces esto? ¿Por qué no decides otra cosa? Y él simplemente dice: es que esto ya se decidió. Lo decidí desde el momento en que hablé con tal persona y no quiso respetar tu vida. A lo que ella le dice: pero es que no tienes que hacer esto precisamente. Tú puedes elegir qué es lo que quieres hacer. Tú puedes elegir si quieres matar a alguien o si no quieres. Él no la conoce, él nunca ha hablado con ella. Él simplemente ya decidió que debe asesinarla. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen en esta película que realmente ayuda bastante a crear este mito sobre el personaje de Anton Chigurh? Número uno, los Coen, como los fanáticos del cine que son, siempre han tenido una gran manía por hablar del tema de la maldad o de hacer muchos personajes que hablen acerca de la maldad en sus películas, y ellos están muy influenciados en el estilo de cine de Estados Unidos de los años 50, 60 para atrás, que de hecho era muy normal encontrar este tipo de personajes. En el cine americano, sobre todo en el western, siempre han tratado de hacer personajes y de hacer películas donde hablen del mal como una fuerza omnipotente, por una fuerza que no pueda ser parada a menos que te encuentres a otro personaje que sea igual de fuerte que él, pero en un sentido opuesto. Y esa es una de las cosas que hace tan interesante al personaje de Chigurh. Nadie lo puede detener, se mueve, camina, persigue su objetivo. En ningún momento de la película él llega a toparse con algún policía, la autoridad no hace nada. De hecho, la película inicia con él asesinando a un policía, lo cual es bastante simbólico acerca de lo que él representa sobre la autoridad o sobre la figura del bien. Lo cual nos lleva a otro punto que también es muy interesante. En toda la película rara vez sabemos de dónde viene el personaje de Chigurh. Él simplemente aparece de la nada, aparece entre las sombras, empieza viéndose a algún punto perdido, y eso es más estresante. Es donde te preguntas, ¿este tipo de personas de dónde salen? ¿Este tipo de seres que les ha sucedido en toda su vida como para terminar así? Y es uno de los grandes aciertos a la hora de construirlo. Como dije al principio, nunca sabemos nada de él. De hecho, hay una historia que cuando llegó Javier Bardem al set con los hermanos Coen, les preguntó: ¿me pueden dar alguna ficha de personaje? Que es lo que normalmente los actores piden para hacer sus películas, y ellos mencionaron: no tenemos absolutamente nada. Tú eres simplemente alguien malo que salió de la nada, vienes a hacer cosas malas y te vas a ir. Esto le permitió a Javier Bardem poder crear un personaje muy libre de emociones, muy libre de sentido de moral, muy libre de conceptos como el bien y el mal. De hecho, hay hasta un punto de la película donde lo empiezan a comparar con la peste bubónica por su capacidad de destrucción que tiene hacia donde llega y con quién llega. Por eso es que para mí Anton Chigurh es un muy buen ejemplo acerca de la maldad como omnipotencia, de la maldad como algo que no puedes detener a menos que sea un opuesto igual de bueno, y que a veces ese opuesto ni siquiera lo va a poder detener. Como dije, a los americanos siempre les ha encantado hablar de este tema. Algunos otros ejemplos de películas que están explorando este tipo de maldad lo podemos encontrar, por ejemplo, en Terminator. Lo podemos encontrar en Halloween de Carpenter, que es un ejemplo perfecto también de un ser sin emociones que empieza a hacer cosas malas y que no tenemos ni idea del por qué lo hace. Y también un poquito saliéndonos, viendo más el cine mundial en general, podemos encontrar algunos ejemplos en el cine western. Películas como Shane, como Solo ante el peligro, como Río Bravo. Puede ser inclusive la trilogía del dólar. De hecho, en el Spaghetti Western hablan mucho acerca de este concepto de maldad. Así que bueno, si no han visto esa película, realmente se la recomiendo mucho. Es extraordinaria, es una de las mejores en lo que va del siglo. Y a mí me gusta quedarme con Anton Chigurh como uno de los mejores villanos que pueden existir, y de un gran ejemplo de lo potente y de lo impredecible que puede ser la maldad. Ahora pasemos a otro tipo de maldad, y esa es la maldad premeditada. A diferencia del primer punto, este tipo es muy diferente porque muchos de esos personajes ya saben qué están haciendo. Muchos de ellos pueden ser manipuladores, pueden ser violentos, pueden aprovecharse de muchas situaciones, pueden crearlas a su favor, y estos son, digamos, los villanos más comunes que podemos encontrar.
Para eso es que quiero seleccionar una telenovela de mi país. Ahora bien, realmente Televisa siempre se ha esforzado por hacer buenos villanos, es realmente su carta de presentación. Aunque muchas personas no vean muchas telenovelas, sí podemos recordar algunas de las caras de estos villanos como algunos de esos personajes que más nos han llegado y que más se han quedado grabados en nuestra cultura popular. Yo decidí escoger para este ejemplo específicamente Destilando Amor, del año 2006, protagonizada por Eduardo Yáñez y La Gaviota, y que, como les había dicho en el video de Betty, es una versión de Café Aroma de Mujer colombiana de los años 90. Aquí específicamente, bueno, hay varios villanos, pero a mí me gustaría hablar de Aaron Montalvo, protagonizado por Sergio Sendel. Sergio Sendel es un actor que casi siempre hace de villano en las novelas, es excelente en esto, es donde más ha forjado su carrera. Pero yo creo que Destilando Amor es su punto más alto. La novela se trata acerca de una persona que es Rodrigo Montalvo, que se enamora de una chava que trabaja en la hacienda donde se hace tequila. Rodrigo es el presidente de una compañía que exporta tequila a nivel mundial y toda la familia es parte de su comité. Por otro lado está Aaron Montalvo, que quiere quedarse con la compañía y que además quiere asegurar su línea de familia. Y para eso se le ocurre cualquier cosa para poder lograr su objetivo. Manipula a su mamá, desprecia a su esposa, enamora a una mujer para poderla embarazar y tener un niño, crea pruebas en contra de Rodrigo para que lo metan a la cárcel, da mentiras a espaldas de todos, y es muy impactante su personaje porque él ante todo es el primo de Rodrigo, y aún así él se esfuerza por hacerle la vida imposible no solo a él, sino que todas las decisiones que él toma se las lleva a su familia entera. En un punto de la novela realmente lo de Aaron Montalvo es más estar tejiendo una telaraña gigante y que todos sus actos tienen consecuencias irremediables en el resto de su familia. Hay problemas, hay depresión, inclusive la abuela, que es la persona más grande, termina con una parálisis facial y él realmente no le importa nada de esto. De hecho, él no duda en ser grosero, él no duda en cometer delitos, no duda ni un momento que es buena idea manipular a su madre para poder divorciarse y poderse casar con alguien más. Ahora bien, lo interesante de este personaje, porque pues sí podría parecer un personaje muy genérico, es, como dije, la actuación de Sergio Sendel. Él en ningún momento parece retroceder un paso en sus intenciones. No se las piensa, no cree que eso es bueno o es malo. Él simplemente maltrata y trata a su antojo a las personas. De hecho, las mejores escenas realmente es cuando Aaron tiene estas trifulcas con el resto de su familia. Especialmente una que le voy a dejar en los comentarios porque para no tener problemas con copyright. De la manera en la que él se explaya y la poca consideración que tiene a la hora de tratar a toda su familia y de tomar sus decisiones es la que lo hace un villano muy muy interesante, y que de verdad, si les gustan mucho las novelas o las series, les va a crear un dolor en el estómago solamente de pensar en lo que esta persona es capaz de hacer para conseguir sus objetivos. Realmente no mucho que les pueda hablar acerca de la producción de una novela. A fin de cuentas son novelas, lo hacen todo de una manera muy mecánica, tienen una forma de trabajar ya preestablecida. Pero lo que sí es muy interesante de ver es que estas novelas trabajan de una forma, todo su sistema de camarógrafos, toda su edición, lo hacen todo de tal manera en que saben cómo capturar el momento en que producen estos ataques de ira, en que se producen las confrontaciones. Saben cuándo usar un close-up, saben cuándo es mejor acercar la cámara muy rápido, cuándo es mejor cortar mucho, cuándo es mejor dejar la toma larga, porque a veces podemos sentir todas estas emociones. Y eso es de hecho lo más valioso. Las novelas se basan sobre todo en las emociones que nos puedan transmitir, y Destilando Amor lo hacen bastante bien, especialmente en las escenas de Aaron Montalvo. Así que si de hecho no quieren ver la novela, pues sé que es larguísima, pero les gusta disfrutar este tipo de personajes, pueden buscarlo en YouTube. Hay demasiados ejemplos, hay demasiados capítulos, y si deciden verla después de esto, créanme, no se van a decepcionar. Es un gran personaje y es un gran villano. Digo, en la vida has dejado de ser una mujerzuela. ¡Jamás! Suélteme. Él mismo me lo dijo. Se reía de tu estúpida y maldita historia. Ahora bien, vamos a un tema diferente, un tipo de maldad diferente, y esta vez quiero hablar, de hecho es un concepto bastante antiguo en épocas de lo que tenemos de humanidad, que es acerca de la maldad como parte del destino. ¿Qué pasa cuando realmente la maldad no corre por las decisiones de alguien o por la forma en la que piensa alguien? ¿Qué pasa cuando la maldad es algo que va a suceder tarde que temprano? Porque es parte de la vida que vivimos. Para eso he elegido una serie de animación japonesa que para mí es la que habla perfectamente acerca de esto,
y eso es Berserk. Berserk trata acerca de un personaje que es Guts, es un mercenario sin más. Un día conoce a Griffith, Griffith es el líder de la banda del halcón y termina uniéndose a ella después de que Griffith le gana en un duelo. Y a partir de ahí suceden muchas cosas, llegan a conquistar un reino, Guts los quiere abandonar y sucede una especie de caos inmenso. Para las personas que ya la vieron ya saben de qué estoy hablando, los que no la han visto realmente se las recomiendo muchísimo. Es de las obras que más cosas les van a hacer sentir, de eso estoy 100% seguro. El final, los capítulos finales es algo tremendamente fuerte. Si te gustan las series, si te gusta la animación, si te gusta pasar tu tiempo, e inclusive si solamente te gusta la fantasía, te la recomiendo bastante. Es probablemente donde voy a hablar de más spoilers, así que si no la han visto y si la quieren ver, se la pueden saltar. Retomando un poquito la historia, al final toda la banda del halcón muere, todos son sacrificados por Griffith en unos capítulos bastante intensos, pero hay un punto en que simplemente los seres les dicen, es que esto es lo que estaba destinado a suceder. Esta es la ley de la causalidad. Desde el principio, desde que eras niño, desde antes de nacer, tu destino era este precisamente. Y lo mismo sucede con el personaje de Guts. Tu destino era este, tu destino era sufrir, tu destino era enamorarte para después perder a la chica que amabas. Tu destino era siempre estar dando vueltas por el mundo. Y entonces ahí es cuando podríamos pensar, la maldad en sí no existe. La maldad es simplemente el curso en las que las cosas van sucediendo. Es el cómo se desarrolla la historia o se desarrolla el mundo en el que vivimos. Y si es así, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan nuestros sentimientos, nuestro sufrimiento, nuestras emociones? ¿Dónde quedan las cosas que nos hacen tan valiosos? Eso es exactamente lo que plantea Berserk, donde el personaje principal, o sea Guts, no puede aceptar que ese es el destino. No puede aceptar que el destino quiere que siempre sufra, que él muera. Él quiere decidir su propio destino. Entonces, esto es lo que hace tan interesante la historia de Berserk. ¿Qué es lo que pasa cuando ante el destino nos podemos anteponer nosotros? El anime no habla tanto acerca de esta cuestión. De hecho, el anime se centra muchísimo en la historia de Guts dentro de la banda del halcón. La que lo explora un poco más es el manga. Si ustedes ya lo conocen, pues ya sabrán que Kentaro Miura murió, dejó inconclusa la obra, pero aún así es muy interesante todos los problemas que plantea. El tema acerca de la maldad como destino, de hecho, no es nuevo, solamente que es algo que casi no se suele ver a partir del siglo XVI-XVII por la manera en la que cambió el pensamiento humano. Eso es algo que vemos mucho en las culturas anteriores. Vamos a decir, desde el siglo XV y siglo XIV para abajo, lo vemos mucho en la Biblia, por ejemplo. Es un tema muy recurrente en el libro de Job. Lo vemos inclusive en la Ilíada. Hay una parte en la Ilíada donde, por ejemplo, Aquiles va a matar a Héctor. Héctor no quiere morir, porque pues nadie quiere morir. Se va corriendo y en un momento los dioses le detienen y le dicen, este es tu destino, tienes que aceptarlo cual es. Héctor lo acepta y muere. Realmente, si quieren encontrar un poco más de contenido o de conceptos acerca de esta forma de maldad, les recomiendo mucho que busquen en otras obras y en otros autores. Ya se habla más acerca de personajes malignos como Anton Chigurh o Michael Myers, pero es un tema bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa si realmente la maldad no existe como tal? Es simplemente el curso natural de las cosas. Ahora bien, en el caso de Berserk, no es solamente el hecho de que la historia sea muy impactante, sino tanto su dibujo, su coloreado, tiene unos paneles realmente bellos. Berserk, la adaptación que se hizo tiene otros dibujos extraordinarios, la manera en la que diseñan a los personajes, el cómo conviven entre ellos, los diálogos que tienen. Todo esto es lo que hace Berserk una obra muy rica visualmente. Si les gustan este tipo de animes, pues podrían checar algunas otras series de esos años o de esas décadas que también agarran mucho ese estilo. Miura se basó en otros mangakas y en otras obras para crear la suya. Está en Netflix, por ejemplo, Devilman Crybaby, la cual es una obra que le sirvió mucho a Miura como inspiración. Podrían checar el clásico que es Hokuto no Ken, que también trata mucho de estos temas y lo hace con un estilo de animación, un estilo de dibujo muy parecido al de Miura. Así que en resumen, si les gusta mucho el tema de la fantasía, de las guerras políticas, de los demonios, de las historias bien contadas, de
los personajes bien construidos, les recomiendo bastante Berserk de 1997. すぐ死ぬだがその人間がどれほど切り刻まれ突き刺されてもそれでも生き続けなきゃならないとしたらそれがどんなことか Pasemos al cuarto tipo de maldad, y esa es la maldad que existe por gusto propio. Hay algo que asusta bastante a las personas de, digamos, en los últimos 50 o 60 años, y es lo sencillo que puede ser para algunos seres el hacer cosas malas por gusto propio. Ya no podríamos decir que es porque tienen algún problema en el cerebro, que son psicópatas o algo así. Es simplemente que ellos están conscientes de todo eso y lo hacen hasta con gusto. Ahora, lo terrorífico es que este tipo de seres existen bastante en el mundo. Yo creo que entre más van pasando las décadas y más vemos cómo el mundo se está llenando de violencia, es cuando nos damos cuenta que alrededor hay muchas personas sin escrúpulos algunos y que simplemente viven por su propio placer. En este caso quiero elegir una película independiente, es de Estados Unidos, pero de hecho es una película de bajísimo presupuesto y que se hizo muy a duras penas, que es la película que personalmente me ha creado más escalofríos, que es Henry, el retrato de un asesino, de 1986. Esta película está basada en la historia de un asesino serial que es Henry Lee Lucas, alguien que se adjuntó centenas y centenas de asesinatos, pero que de hecho después fue reconocido como un mentiroso compulsivo. Esta película está conformada tanto por la historia del personaje real como un poquito de ficción. Así fue como crearon el concepto y el personaje de Henry. Y de hecho sí mencionan a personas de la vida real, lo que viene siendo Henry, el personaje de Otis, el personaje de Becky. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene esta película que es tan escalofriante? Y es el hecho de que simplemente se concentra en el personaje de Henry y cómo ve las cosas. Nunca nos hablan acerca de una razón del por qué Henry hace esto. Nunca hay un momento en la historia en la que es algo así como un quiebre emocional. Nunca hay un momento en el que él se detiene a pensar qué es lo que está haciendo. Para nada, de hecho, todo lo contrario. Henry simplemente hace las cosas. A veces las hace por gusto, a veces las hace por enojo, a veces las hace porque él quiere. Y es tremendamente cruda en ese aspecto. De hecho, la película desde que comienza ya nos está mostrando cuáles son las acciones de Henry. Nos muestra qué pasa por la cabeza y nos muestra quién es él. Y quién era una persona totalmente normal. Todos los días se levantaba, iba a su trabajo, desayunaba, compraba cigarros, bebía cerveza, pero él simplemente elegía personas que quería matar y lo hacía sin pensarlo mucho, lo cual lo hace un personaje tremendamente escalofriante. Como dije, no hay ni un solo matiz en su rostro, en su actuación, en su forma. No hay un patrón que él tenga para decidir a quién quiera matar o quién no. De hecho, hay muchas tomas en la película en que simplemente la cámara está viendo a la gente. Se detiene un momento como para analizarlos o pensar y después la cámara sigue. Entre más va sucediendo la historia, vemos que va haciendo cosas peores. Vemos que graba asesinatos, vemos que tortura a otras personas, vemos que viola, vemos que es parte de todo esto, y simplemente el ir pasando estos niveles para él realmente no le interesa. Inclusive el pequeño halo o destello de esperanza que podría tener la película o que podría tener él como personaje en un punto no es importante. Él simplemente se deshace de él porque a él no le interesa la vida humana, no le interesa las personas que lo rodean. Henry es una película muy peculiar. De hecho, hay una diferencia entre las películas de asesinos seriales y las películas de terror, de asesinatos, que son los llamados slashers, porque estos están basados en historias reales, y eso a final de cuentas es muchísimo más impactante o escalofriante que alguna película que sea totalmente de ficción. Los estadounidenses han creado muchas películas acerca de los asesinos seriales. Puede ser Dahmer, puede ser Monster, puede ser Elephant, pero yo me quedo especialmente con Henry por, como ya les mencioné, la ambigüedad que existen en sus actos. Mientras que muchas de estas películas tratan de explicar el contorno social o el contorno de vida de las que estas personas nacen, Henry no trata de hacer eso, simplemente trata de mostrar las cosas y nosotros podemos decidir cuál es nuestro veredicto acerca de ellas. La película utiliza bastante tonos grises, utiliza mucho lugares muy cerrados, muy descoloridos, y eso es lo que nos ayuda mucho a impregnarnos acerca de cómo veía la vida Henry o cómo inclusive ven la vida las personas
de una cierta clase social en los años 80 en los suburbios de Estados Unidos. Todo esto, o sea, entre la construcción del personaje, entre la manera en la que está fotografiada, entre la manera en la que nos van mostrando, entre la ausencia de cualquier estilo de autoridad. Ni siquiera es como en Sin Lugar para los Débiles, que al principio matan a un oficial. Es que aquí no hay policías, no hay autoridad, no hay un bien, no hay una persona que sea buena y que sea parte de la trama. Eso es lo que le quita cualquier halo de esperanza o de bondad a este filme. Así que si les gustan estos temas, de hecho Henry ya es una película más aventada hacia el terror en su género como tal, les recomiendo que es una muy buena opción. Así que para terminar les quiero hablar de una de las maldades que me parecen ligeramente más impactantes que las otras. No sé, es algo que a mí simplemente me produce un poco más de temor. Y esa es la maldad dentro de la organización o dentro de la estructura del mundo en el que vivimos. En los últimos años hemos visto algunos personajes que han creado una cierta red de seres monstruosos, como lo puede ser Jeffrey Epstein o el caso de NXIVM, que eran seres que no tenían ningún escrúpulo, ningún sentimiento o ninguna consideración hacia las personas que viven en este mundo. Ellos claramente estaban tal vez en un estrato socioeconómico superior y eso hacía que ellos pudieran hacer muchas cosas o cualquier cosa en favor a sus gustos personales. Existen como varias historias o inclusive leyendas acerca de que estas altas esferas satisfacen sus propios gustos de cualquier forma, porque a final de cuentas el dinero les da poder, su situación dentro de ciertos rubros les da poder y eso los llega a transformar en monstruos. Hay una película que retrata específicamente este tema y estoy hablando de Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick. Kubrick siempre fue una persona que le gustó muchísimo retratar la maldad, también, de hecho, inclusive su filmografía a grandes rasgos podría parecer un estudio acerca de la condición del mal en el ser humano. Películas como Full Metal Jacket o inclusive Naranja Mecánica hablan mucho acerca de la deshumanización de las personas. El caso de Ojos bien cerrados habla acerca de este tema, pero un poco diferente. Se trata acerca de un matrimonio muy bien posicionado con bastantes recursos económicos y que ellos pertenecen a esta gran alta esfera de Nueva York. Más que pertenecer, están rozando este mundo y llegan a conocer a muchísimas personas que pertenecen a otras sociedades más secretas. Una noche tienen una pelea y el personaje de Tom Cruise sale, se da la vuelta por toda la ciudad y llega a una orgía secreta. Al siguiente día descubre que muchas personas que él conoce que son parte de esta alta esfera, por así llamarlo, sabían de él en esta orgía y sabían qué es lo que estaba haciendo. Inclusive a Tom Cruise lo siguen durante el resto de la historia. Llega a encontrar rastros dentro de su propia casa de que él estuvo dando vueltas por la ciudad de Nueva York. Y esto es algo muy escalofriante. El pensar que allá afuera hay asociaciones, hay organizaciones, hay conjuntos de personas que reúnen todo su poder y todos sus recursos para solamente poder satisfacer sus deseos. Entonces es cuando nos llegamos a preguntar, ellos están en otro nivel, ellos son el sistema, ellos son los que ponen el sistema, ellos son los que crean las reglas en base a su conveniencia. Y cuando llega un punto en que se es tan poderoso, entonces realmente qué es lo que los detiene para poder saciar sus impulsos. Y eso es lo que produce esta película tanto impacto, el pensar al final y si realmente hay personas allá afuera que no nos ven como seres humanos, que ven a la sociedad como algo que no son personas como tal, que en realidad hay otras personas que ellos ni siquiera lo ven a su mismo nivel y que pueden tomarlos y hacer y deshacer a su gusto propio. Yo no conozco otra película que habla acerca de este tema o que produzca las mismas sensaciones, lo cual me parece que la hace un poquito más valiosa porque es la única que habla de ello como tal. Como todas las películas de Kubrick, es un mundo de emociones esta película, se las recomiendo bastante. Es un poquito cansina, es un poco larga, pero es una película muy única y que vale la pena verla. Mientras estaba editando este video me acordé de hecho de otras dos películas, o más bien una película, una filmografía que trata también ese tipo de tema. Uno es Stay Live de John Carpenter,
que es una película de los años 80 y que se trata acerca de una persona que encuentra unos lentes que le permiten ver la esfera del poder. Realmente está muy chida, de hecho podrán encontrar muchas referencias de la cultura popular si es que revisan las imágenes. Y la otra es la filmografía de David Lynch. A Lynch le gusta mucho hablar de este tema acerca de lo que hay entre las sombras que nos controlan. Normalmente él en su filmografía lo suele pasar como que muy por encimita nada más, pero siempre es un elemento latente en sus obras. Un buen ejemplo de esto es Mulholland Drive, donde nada más habla de hecho en una sola escena de este tema, pero que sabemos en el resto de la película que hay algo ahí que es lo que influencia directamente la vida de los protagonistas sin que ellos se den cuenta. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 producciones que a mí me llaman más la atención acerca de cómo los artistas se las han ingeniado para retratar la estética de la maldad. Hay muchísimos otros ejemplos, hay muchas películas, hay series de animación, como ya les dije, hay series de televisión que hablan mucho acerca de este tema. Como les dije, es algo que nos ha interesado mucho a la humanidad a lo largo de toda nuestra historia y que particularmente a mí me crea mucha curiosidad. Esto es Cine de Todos. Si les gustó, regálenme un like, una suscripción y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.